Entonces lo que tenemos que convencer a la gente es que tenemos soluciones fantásticas, que no solo somos personas de buen corazón que creen en la justicia, sino que además tienen que demostrar por qué razón la justicia es algo que interesa a todos y por qué razón esa es la gran solución. Y que cuando las soluciones económicas no funcionan, sociales no funcionan, jurídicas no funcionan, políticas no funcionan, la única solución es la solución ética, que es la más poderosa. Y cuando empezamos a tratar así las cosas, vamos a hablar de los temas éticos con una gran energía, vamos a hablar dramáticamente. Mire usted, aquí estamos hablando de una cosa. La gran decisión que tiene usted que tomar, usted director de una fábrica, usted director de una televisión, o usted padre de una familia, es, ¿quiere vivir en la selva o quiere vivir en un orbe humano? Punto. Y es que no hay término medio, porque cuando estamos intentando tener una patita en un lado y otra patita en un otro, acabamos estando en la selva. Y que por lo tanto no se trata de que, hombre, qué bueno sería que la gente se portara bien, ojalá. Lo que hay que decirle es que el asunto es muy dramático, que es o selva o dignidad, punto. Y ya está. Y además hacerlo a todos los niveles y con muchísima contundencia. Y cuando estamos explicando a alguien de por qué somos condescendientes con la injusticia, es decir, cuando por ejemplo a un terrorista, después de haber matado a quien le ha dado la gana, le detiene la policía y lo que yo lo que dice es respete usted mis derechos, yo le sentaría y decir, siéntate que te voy a dar una lección de teórica. Ya me dirás tú, ¿por qué voy a respetar tus derechos? A ver, ¿por qué? Yo te doy la razón, tienes toda la razón. Y como tienes toda la razón, voy a hacer lo que tú. Y te voy a pegar un tiro porque ahora tengo yo la pistola. De los temas éticos se habla con gran garra. O jugamos todos con el mismo juego, o el poderoso se ponga al frente. Y cuando se está con medias tintas, el poderoso se pone al frente. Por eso conviene empezar a precisar algunas cosas. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de religión, de espiritualidad y de ética? Vamos a ver. En castellano se suelen confundir dos palabras, la palabra moral y la palabra ética. Y yo creo que eso es fuente de confusiones. Todas las culturas y todas las religiones tienen su propia moral, que es el sistema normativo de una sociedad o el sistema normativo de una religión. Su esquema de valores, su esquema de normas, su modelo de bien obrar, de persona. Hay tantas morales como hay culturas. Y por lo tanto, antes o después, una moral se va a enfrentar a otra moral. Hay una moral cristiana, hay una moral musulmana, hay una moral budista. Había una moral nazi muy estricta, que hizo que la juventud nazi se sacrificara por su país y estuviera dispuesto a morir. No, eran unos forajidos. Lo cual es que tenía una moral muy estricta. Entonces, ¿qué pasa? Que las morales se enfrentan entre sí. Y de hecho las religiones se están enfrentando entre sí. Porque además, las religiones, en vez de fortalecer su lazo con la espiritualidad, se están convirtiendo en modos de identidad nacional. Y entonces, para reforzar la identidad nacional, refuerzo la religión. Uno de los primeros teóricos de ETA dijo, lo malo de nosotros es que tenemos la misma religión que los enemigos. Y empezaron a buscar a ver si conseguían una religión euskera, porque sabía que entonces le servía de identidad para reforzar la identidad. De manera que lo que hay que decir también a las religiones es lo siguiente. Cada uno de ustedes tendrá su moral, pero tenemos una necesidad absoluta de elaborar una moral transcultural que sirva de marco para todas las religiones, y esa moral transcultural es a la que vamos a llamar ética. Y entonces, eso no es una broma. Lo que hay que decir es, primero, que eso es así. Segundo, ver cuáles son los contenidos que más o menos se empezaron a delimitar en la Declaración de los Derechos Humanos, pero que tenemos que tener en cuenta que cuando la Convención de 1992 en Viena, todo el bloque oriental y el bloque musulmán se puso enfrente de los derechos humanos, les atacó por una cosa que es muy digna de ser tenida en cuenta, porque querían que eran unos derechos humanos absolutamente individualistas y que no atendían a las formas de convivencia, que en último término defendían a la persona, pero rompiendo los vínculos de esa persona con la persona de la misma.
Y ese es un problema gravísimo que tenemos en nuestra cultura. En nuestra cultura que ha experimentado un gran progreso ético. Claro, yo no es que sea optimista así ciego, pero si me permitieran vivir en cualquier otro momento de la historia o en cualquier otro país sin saber en qué situación social iban a nacer, me quedo con esta. Me quedo con esta. De manera que, al hablar de catastrofismos, el problema que tenemos es que la gente vive muy bien. Mucha gente. Que lo que se está descolgando es una serie de personas que van a vivir cada vez peor. Pero cuando un tipo de organismo del que yo me fío, que es el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque después de la influencia de Amartya Sen, intentan fijarse en problemas sociales, cuando dicen que en los últimos 15 años ha mejorado la situación de vida de 1.200 millones de personas, porque se han incorporado a una mejor vida una gran parte de la India y una gran parte de China y del Oriente Asiático, bueno, no puedo decir que barbaridad, estamos cada vez peor. Cuando aquí nos dejamos de la deslocalización, nos olvidamos que eso está mejorando la vida de los países donde van las fábricas. Que sí, que serán, que les explotarán, ya, pero para ellos es una bendición poder estar trabajando en esas fábricas. Y que, sin embargo, lo que se está descolgando es fundamentalmente África, que se está literalmente hundiendo en la miseria y que parte de algunas partes de Iberoamérica. Y que entonces tenemos que tener todo el mapa en su conjunto para darnos cuenta de que las soluciones que tenemos que presentar son soluciones muy complejas. Ya hemos pasado por una época de revolución marxista. ¿Y qué sirvió? Pues no sirvió para nada. No, sirvió para muchas cosas terribles. Ya vimos por qué en este momento están los sindicatos de capa caída, porque tampoco sabemos qué hacer. De manera que lo que tenemos que hacer es, por eso lanzamos con el tema de la creatividad, lo que tenemos que tener es el suficiente talento para proponer soluciones verdaderamente eficaces, verdaderamente realizables, verdaderamente concretas y verdaderamente prácticas. Y si hacemos una propuesta concreta, no resuelve usted el problema de la migración, sino que usted le voy a dar un protocolo de resolución del problema del viento. Además, evaluado. Y que entonces podamos decir, ¿usted le acepta o no le acepta? Porque el otro, si no, hemos cambiado 5 veces de leyes de migración. ¿Cuál ha sido la mejor? Yo no tengo ni idea. Unas han resuelto un problema, pero creo que la regularización de los inmigrantes resolvió un problema muy serio.